El avión de papel, Johanna Holt, que está en Maldonado. ¿Cómo le va? ¿Anda bien? Muy bien, por suerte, este día tan bello. Lindo día, acá no nos podemos quejar tampoco. Y su invitado ya está acá, se autopresentó. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va Fernando González? Que hace poco estuvo de visita en Maldonado. Ah, sí, ¿estuviste en Maldonado? Sí, estuve por allá en una de esas cosas, en Maldonauta, que organiza Giovanna. Ah, claro. Y tuvieron la gentileza de invitarme para decir algunas tonterías. Por favor, claro, un placer recibirte. Estuvo muy bonito ese encuentro de varios escritores, especialistas, ¿no? Ya lo habíamos anunciado en el avión de papel. El Festival Maldonauta se realizó, esta vez fue dedicado exclusivamente a literatura infantil y juvenil. Eso. Exacto, y bueno, ahí nos conocimos personalmente con Fernando. Claro. Porque voy a decir algo, desde que comenzó el avión de papel, Pablo te cita una y otra vez. Entonces yo estaba con esa expectativa de conocerte, más allá de conocer tu literatura, ¿no? Está bien. Pablo obviamente es un amigo, por eso nos conocemos hace mucho tiempo. Hace mucho que nos conocemos, pero aparte pero te cito, digamos, muchas veces en casos que aparecen una y otra vez en los escritores y escritoras, de cómo empezaron a escribir. O sea, yo me acuerdo que vos fuiste, la primera que me contaste, que era por tu gurí, digamos, sí. ¿No? Y que tu gurí fue creciendo y tu literatura fue cambiando. Por suerte después vino otro. Claro, ahora tenés otro de 13 años. 13. De viejo arranqué de nuevo. Es chico, sí, pero claro, con Pablo nos conocemos desde antes de publicar, mucho antes de publicar. Bueno, yo te conocí creo que con el primerísimo libro, ¿no? El de Dragones, aquel, ¿o no? Sí, claro, fue el libro de los Dragones fue primero, ese tiene ya 32 años. Wow. Claro. En septiembre cumplió 32 años. Me lo regaló el ejemplar, sí, Fernando, pero después no quería que se mire. No, ese libro no es. Está bien, sí, fue. Y bueno, pero en ese pensando, ¿no? Que lo escribiste a cierta edad, porque bueno, a tu hijo como inspiración, después se publicó, como dice Pablo, un proceso que pasaron muchos escritores, ¿no? De escribir lo que le contaban a sus hijos o pensar en sus hijos. Tal cual. ¿Siempre se dio o retomaste ese ciclo, volvió otro hijo y volviste a bajar? Sí, ¿O seguiste para arriba? Después a ver, no sé si lo encontré, pero uno va buscando un lenguaje, ¿no? Y después me di cuenta que yo, por ejemplo, si quisiera escribir para adultos no podría, porque lo que escribo naturalmente me sale en un tono que si yo fuera un lector adulto responsable no lo leería directamente. Lo que escribo tiene cierta irresponsabilidad permanente. Recién estaban hablando de lo lúdico, ¿no? ¿Irresponsabilidad? Sí. Hay un libro que se llama La princesa Besasapos, que arranco diciendo, los libros siempre fueron mala influencia, sobre todo los libros de literatura, ¿no? Y es algo que me gusta fomentar entre los gurises, ¿no? Me parece que la literatura tiene que generar eso, romper esquemas y demás. Por eso el poemita que leí allá en Maldonado, que en realidad es un cuento en verso, justamente es una oda a los niños que se portan mal, ¿no? Los niños que sobreviven son los que se portan mal, los que hacen todo lo contrario a lo que los adultos quieren. Debe ser porque de niño yo me portaba demasiado bien, seguía mucho las reglas, entonces me quedó eso. Pero bueno, uno como te decía, van intentando buscar un lenguaje y me siento cómodo escribiendo para niños o para jóvenes. A veces tiene que ver con el tema que trato, hacia quién va dirigido, ¿no? Pero tampoco es exclusivo. Digo, yo qué sé, un libro escrito para jóvenes se puede leer a una edad más temprana, y un libro de repente escrito para edades tempranas o encasillado como para edades tempranas se puede leer de viejo, ¿no? Yo qué sé. Claro, depende del lector, obviamente, ¿no? Claro, obviamente, pero yo siempre recuerdo El Hacedor de pájaros, cuando salió recién, también otro libro que tiene muchos años. Me acuerdo que me encontré con una profesora de filosofía de un liceo nocturno que trabajaba con adultos, y El Hacedor de pájaros era un material que trabajaba, y bueno,
está pensado como para primeros lectores y sin embargo se daba esa situación, ¿no? Claro, no subestimar al lector, ¿no? Sí, sí, totalmente. Porque está esto de la editorial, ¿no? Uno va a buscar un libro y dice catalogado de 4 a 6, de 6 a 8. ¿No? Edad sugerida. Exacto, es una sugerencia. Es una sugerencia. Tal cual. Las Pero edades... quizás haya eso en la literatura, como escritor, digo yo. Siempre me pregunto, cuando escribís para un niño pensando que es pequeño, recién empieza, es menos extenso, ¿no? Hay ciertas características, ¿no? Que lo difieren de una novela, por ejemplo. Sí, puede ser, pero vos sabés que cuando me pongo a escribir, digo, por eso me pasa que mis libros son muy diferentes de uno a otro, ¿no? A ver, uno tiene una continuidad, tienen características similares, pero tratan temas diferentes y demás, porque no me propongo escribir un libro sino que empiezo a escribir lo que me sale. Claro. De ahí que hay, yo qué sé, ahí tengo materiales que supongo que a todos los escritores les debe pasar, un montón de materiales que no se van a publicar, no se publicaron ni se van a publicar nunca. Claro. De repente hay materiales que incluso presenté a editoriales y que las editoriales lo rechazaron. Y es hasta comprensible, digo. Yo contaba a Jean Maldonado... Pero perdón, y esos materiales que rechazaron, por ejemplo, tu vínculo afectivo o digamos artístico con esos materiales es igual que con los que se publicaron. Totalmente, digo, son parte de lo que sentí en ese momento y escribí en ese momento. ¿Y no sentís lástima o pena porque no circulen? No vieron la luz, no llegaron a nacer, digamos? Yo que sé, hace 20 años atrás de repente sí. Hoy por hoy no tengo esa ansiedad. Yo me considero un afortunado porque todavía las editoriales me publican, ¿no? Con un ritmo lento, se está publicando con mucha lentitud hoy Lig en Uruguay. Pero bueno, digo, estamos trabajando en un libro que sale a principios del año que viene. Me siento un afortunado. Y perdón, no tengo... acá dice que publicaste más de 18 libros. Sí, a esta altura deben ser casi 30. 30. Sí, bueno. A esta altura deben ser casi 30. Nunca tengo la cuenta clara. Pero te decía, no tengo la ansiedad. Hay materiales que escribo. Mira, me pasó el año pasado. El año pasado en el Onetti obtuve una mención con un material, un libro que se llama La asombrosa y aterradora historia de la gente pata de pollo. Es una novelita de ciencia ficción que tiene mucho de absurdo, de humor. Pero se mete con un tema, tangencialmente, que es el canibalismo. El canibalismo. Entonces, pequeño tema. Claro, sacó la mención para la literatura. Claro, nadie lo quiere publicar. Claro. Y a esta altura, vos sabés que cometí un error terrible. Recién había obtenido la mención con el libro ese, ¿no? Y me piden un material de una escuela para trabajar. Me dicen, no, si podés mandarnos el material, lo vamos leyendo, y con los niños, ¿no? Y no pases el último capítulo para que ellos busquen su propio final, y después vos venís, y lees el último capítulo. Y comparamos. Claro. Bárbaro. Les mandé ese libro, nunca más me llamaron. Nunca más bueno, clara respuesta. Pero yo me acuerdo hace años que te entrevisté, hace muchos años, y que vos en aquel momento estabas interesado por el terror en literatura infantil y juvenil, porque no había muy poco, ¿no? En Uruguay no había, y había en Argentina, en unos lados. Exacto. Entonces te interesaba eso, porque algunos géneros estaban como prohibido aquí en Uruguay para la literatura infantil. Sí. Acá veo lo mismo, digamos, ya no es terror, es buscar otro tema que parece que a priori, y esos a priorismos ya sabemos que en literatura no existen, ¿no? Totalmente. O sea, todo se puede tratar. Debería. Con la misma, digamos, obviamente calidad, digamos, con la calidad artística, cualquier tema se podría tratar. Exactamente. Digo, de repente el problema es que el libro es malo, ¿no? Pero más allá de eso,
Sí, había una época en que nosotros en la literatura infantil y juvenil en este país transitamos por algunos ámbitos ya como establecidos. Después hubo un boom y aparecieron, por suerte, escritores más chicos que yo, que son muy buenos escritores. Voy a nombrar a dos, que son Sebastián Pedroso y Federico Bañé, que son grandes escritores que cultivan lo fantástico, el terror, la ciencia ficción. Entonces, como que se abrió el panorama. Y hubo cierto boom de la literatura infantil juvenil que arrancó a mediados de los 80, se estiró todos los 90 y llegó a principios de los 2000, donde se publicaba mucho, y ahí sí hubo una variedad de temas, ¿no? Las temáticas se empezaron a tratar porque había una recepción, capaz. Una recepción y una necesidad de las editoriales de tener material nuevo. Entonces, claro, de que circulara material. Exactamente, se estaba dando eso. Hoy por hoy hay como un achicarse de lo que es todo el tema, exactamente, el tema edición, y ahí entonces como que los temas empiezan nuevamente, pero yo qué sé, tenés un libro como Martina Valiente, toda la saga de Martina Valiente escrito por Federico Bañé, que en su momento fue, rompió un montón de moldes para lo que era la literatura infantil juvenil uruguaya. Y Pedroso también te hizo lo de las viejas, por ejemplo. Sí, y todas las de terror de Pedroso. ¿No? Ayer estaba entrevistando a Álvaro Rizzo, el presidente de la Cámara Uruguaya del Libro, y entre otras cosas dijo que un quinto de lo que se publica en literatura es de literatura infantil y juvenil, un 20%. Sí. Bastante. Es bastante, en un momento yo creo que estuvo más arriba incluso. Y fue motor en su momento de buena parte de la industria editorial en este país. Hoy está, como te decía, un poco más quieto. Puede ser que sea etapas, ¿no? Veremos qué pasa en el futuro. Bañé, cuando lo entrevistamos, lo que él aducía era que se nota mucho la competencia de la literatura infantil y juvenil, digamos, importada, ¿no? Sí. Que vienen son grandes tanques que vienen vinculados o con cine, con esto, o con lo con que series, sea, o de series, o desembarcos, o con una gran mercadotecnia, y que eso había empezado, digamos, a variar el gusto, digamos, ahí están mediadores, lectores, chicos, todo esto, ¿no? Que ya sabemos que eso es voluble, no se ha ido marcando, ¿no? Antes de los 90 no había un gran público para la literatura infantil y juvenil, no había, y después de los 90, después del Sapo Ruperto, se empezó a generar lentamente, ¿no? Esas generaciones de gente que empezó a hacer toda la escuela leyendo literatura infantil y juvenil, casi toda uruguaya. Sí, es verdad. Y ahora no. Igual, yo creo que, a ver, porque hay fenómenos bien interesantes, ¿no? Vos tenés un libro bien uruguayo como Los Carpinchos de Alfredo Soderguí, que está en su versión cortometraje, está arrasando en los festivales a nivel internacional. No, y antes como libro fue traducido a 16 idiomas que normalmente eran traducidos a 3 o 4 o 5 idiomas. Con suerte. Y tenés, hablando de Federico Bañé, la primera edición de Martina Valiente en el Reino Unido, que vos decís, reciente, sí. Vos decís es la cuna del fantástico, con ese toque del medioevo y demás, y ahí está Martina transitando en el país donde estaban los cuentos de Narnia, todas las historias de Narnia. Entonces, creo que la literatura uruguaya, a pesar de lo pequeño que es este país, puede ser competitiva. La cuestión es que, claro, lo que viene de afuera viene con un peso, vos lo decías, lo audiovisual está pegando muy fuerte, y eso marca de alguna manera líneas de mercado, y ahí, bueno, se complica para estar en una estantería, en una librería, hasta eso. Digo, la visualización de lo que vos haces se complica bastante. Pero bueno, o sea que con eso hay que lidiar. Lo que percibís es que las editoriales están más prudentes de literatura infantil y juvenil, más cautas a la hora de sí, editar, en este momento, y editando un poco menos. Yo no sé si es algo que se va a extender, o el otro día hablaba con Viviana
Echeverría. Sí, Echeverría, la editora de Lo que leo. Estábamos trabajando en este libro nuevo y me decía, bueno, son años, hay años más bajos y años que anda mejor. Con mucho optimismo, además lo decía, ¿no? Dice, este es un año bajo, realmente, ¿no? Sí, ella me decía eso, sí. Sí. Pero veremos, por eso, yo creo que es cíclico esto, veremos. Mientras tanto uno escribe, y si lo publican o no, bueno, esos son 10 pesos aparte. Digo, no, en mi caso no puedo dejar de escribir, entonces sigo escribiendo. Ya, como les decía, sin la ansiedad de publicar todo lo que escribo. A esta altura hay cosas que las escribo y estoy seguro, ya me ha pasado. Yo tengo de esos libros, esas 2 decenas y algo de libros que tengo publicados, tengo 3 que son ediciones de autor, justamente porque en su momento sentí que ese material sí tenía que circular. ¿Ah? Con algunos me ha ido bien y con otros no tanto, pero bueno, circularon por lo menos, ¿no? El primero de ellos, la primera autoedición fue mi segundo libro. Yo recuerdo que ¿Y el libro de los dragones no fue autoedición? No, el libro de los dragones salió con Fin de Siglo. Sí, en el año 93 fue el primer libro de literatura infantil juvenil que publicó Fin de Siglo. Mirá vos. ¿Sí? Ahora que estamos hablando que era bastante, ¿no? La edición, yo me recuerdo, era muy rústica, básica, porque además no había experiencia publicar en color en este país. No había, no. Pero bueno, en el 93 me dijiste. 93. En el 95 anduve tocando algunas editoriales para publicar El Hacedor de Pájaros. ¿Ah? Y no conseguí que nadie lo publicara porque tenía mucho color, era un libro a 4 tintas, un autor que tenía un libro publicado nomás. Ahí saqué un préstamo en el Banco República, lo publiqué yo, por suerte ganó a los 3 meses de eso el Premio Nacional, en el MEC, con lo cual recuperé el préstamo. No quedé como deudor del banco, y el libro empezó a tener su vida. Después de ahí tuvo 2 versiones más, una también con mis ilustraciones ya en Santillana. Porque el primero también vos dibujabas ahí. Está. Yo no habíamos dicho eso. Exacto. Sí, cierto. ¿Hasta cuándo los ilustraste? Y el otro día estuve bichando eso, Joana. Vos sabés que el último libro que publiqué con ilustraciones mías fue Luli quiere otra mano, una edición de Santillana del año 98. Así que hace tiempo. Yo sigo dibujando para mí, pero la verdad que después de conocer gente como Soderguit, como Sebastián Santana, Alejo Schettini, yo qué sé, digo, bueno, las ilustraciones que hizo Denis Torena para la tercera versión del Hacedor de Pájaros, que son maravillosas, que elevó ese libro a otra categoría realmente. Es muy buena. Digo, no sé, me tocó trabajar con ilustradores que además tienen una ventaja sobre lo que yo hago, que no son literales. Yo no me puedo despegar de las letras, de lo que escribo. Mis ilustraciones son a lo sumo un reflejo de eso. Sin embargo, estos ilustradores y otros con los que he trabajado vuelan. Sí. Bueno, Matías Acosta lo que hizo con 3 estrellas fue precioso. Es una belleza, es un libro. Sí, porque además hay que ilustrar un libro que es un cuento nocturno, absolutamente nocturno, y llenarlo de luz. Digo, es una cosa... Pero bueno, nada. Yo realmente dejé de ilustrar mis libros porque encontré gente que le daba otro valor, y me parece que eso también es algo que uno tiene que entender, que esto de los libros es un trabajo colaborativo. Por lo menos a mí me ha pasado con las editoras que he trabajado, que siempre mejoran lo que yo hago, ¿no? Claro, uno tiene que estar abierto a los cuestionamientos, a los aportes y demás, pero es eso, ¿no? Digo, yo creo que es un trabajo en equipo. Una vez que el libro está editado, pasaron muchas manos, y no digo que es como el cine, que es un equipo mucho más grande, pero hay mucha gente atrás de un libro. Sí, es un proceso, y por fortuna, ¿no? El problema es cuando se quiere acelerar ese proceso, yo creo, ¿no? Ese es el tema, que estamos en tiempos de aceleración, y yo creo que se nota eso, ¿no? Pero bueno. Fernando, ¿y cómo es ese trabajo con la editorial? Porque hay de todo, ¿no? Me imagino también acompañamiento
o quizás, bueno, escribí sobre este tema? ¿Hay cierta dirección? No, vos sabés que en mi caso, por suerte, no me pasó. Me pasó solo una vez cuando ilustraba, que me pidieron las ilustraciones para un libro. Terminé trabajando en el libro del Sabalero, La Casa Encantada. Las ilustraciones son mías, son espantosas las ilustraciones, pobre Sabalero. Pero bueno, pero ahí fue un trabajo a pedido. Pero por suerte no he tenido eso de hacer un libro sobre tal cosa. Creo que no me saldría. Y lo que sí hay es eso, un acompañamiento bien interesante. Miren, ahora estoy trabajando en un libro que en realidad es una reedición de una novela, de la que fue mi primer novela, que la publiqué, mi primer novela lograda como tal, ¿no? Había tenido un intento que en realidad se quedó a mitad de camino. Es del año 2003 la publicación. ¿Qué novela es? Salió con el nombre del Aliento del Dragón. Hoy estamos viendo un título alternativo porque hay otros libros. Hoy googleás y sale fácil. Claro, el Aliento del Dragón. Con el mismo título, claro, ¿no? Claro. En aquel momento la publicó Ana María Babosi en la editorial Bicho Feo, que lamentablemente fue muy fugaz su trayectoria, la de la editorial, digo, ¿no? Sí, sí. Y bueno, ahora con Viviana estamos trabajando, y la verdad que es un trabajo que a mí me enriquece mucho. Venimos trabajando en el libro, vos decías esto de apresurarse, venimos trabajando desde el año pasado, ¿tá? Y el otro día en la última conversación decidimos que no sale este año, ¿tá? Y lo dejamos, va a salir en marzo del año que viene, ¿no? Porque decidimos no apurarlo, ¿no? Entonces está bueno. Digo, yo me acuerdo que cuando Viviana, fue ella la que me habló de ese libro, de rescatar ese libro, yo dije, bárbaro, intentemos, pero déjamelo reescribir. Lo reescribí todo, y buena parte de lo que reescribí, Viviana me decía, che, pero esto está mejor en el original. Digo, sí, lo que pasa es que uno es inseguro, ¿no? Yo veo lo que escribí y digo, no, esto está mal, claro, voy a cambiarlo. Y así volvimos en buena medida. Está muy bien, no está mal. O sea, volvieron a rehacer lo que estaba. Sí. Digo, no, trabajamos mucho y en idas y vueltas, y por eso, y es muy colaborativo, ¿no? Ese es un fenómeno, a mí me ha pasado, digamos, cuando estás con mucho corrigiendo, de darte cuenta que yo borré y ahora estoy escribiendo lo mismo que era la primera versión, que funcionaba mucho más, después de haberlo cambiado 2 veces. Sí, pasa. Y está. Y entonces ahí ese es el momento de que hay que prender la luz amarilla, de que bueno, no puedes seguir corrigiendo porque ya estás ahí es buena otra mirada, a encontrar lo que habías encontrado antes, que habías perdido en el camino, ¿no? Tal cual. Por eso digo, esa otra mirada, la de un editora que te lee desde afuera, ¿no? Con la distancia necesaria para decirte, no, pará, ya esto lo hiciste, ya está, digo, lo hiciste y te quedó mejor. Digo, entonces, ¿para qué? Digo, otras cosas las cambiamos, pero bueno, eso, ¿no? Trabajar sin ansiedad, sin prisa. No sé, estoy en un momento, en una edad que me puedo permitir eso. Por suerte no vivo de la literatura. Claro. Lo hago por placer. Y al hacerlo por placer, digo, no sé, a mí no me gusta ir a pescar, pero supongo que debe haber algo de eso en el tipo que va a la escollera y se sienta con la cañita horas y horas, claro, aunque no pique, ¿no? Exacto, sí, que un domingo no pica, lo que sea, y sigue al otro día. Y sigue, es así. Bueno, y en Maldonado hablaste sobre los distintos géneros, ¿no? Porque vos transitaste de alguna manera, por lo menos por los 2 más importantes. Sí, bueno. ¿Qué sentís en cada uno? Un poco lo que decía Maldonado, ¿no? Me gusta transgredirlos. En realidad, vuelvo a la primera parte del programa, ¿no? Cuando se hablaba tanto de lo lúdico, ¿no? Yo comentaba de un libro que salió en Sigmar hace unos años, donde en determinado capítulo, el capítulo se convierte en un guión de una obra de teatro. Y en el guión de la obra de teatro aparece una canción de Mateo cantada por Rada. Me gusta mezclar géneros, romper un poco con eso, transgredir. Desde mi ignorancia, al principio lo hacía en una forma más intuitiva, y con los años uno va tratando de estudiar, de formarse, aunque sea en forma autodidacta, pero intenta formarse, y cuando más conoces los géneros, más elementos tenés para desarmarlos, ¿no? Y me parece que
lo que yo comentaba en esa charla, me parece que los gurises transitan por los géneros de uno a otro, van pasando sin ningún tipo de preconcepto, ¿no? Lo van tomando como parte del juego. Vos metés una poesía o un poema, versificás una parte de un libro, digo, lo que hace Carol en Alicia, ¿no? Digo, que en determinado momento aquel poema del ratón, sí, que además juega mucho con la tipografía también. No sé si recuerdan que el poema Sí. aquel del ratón Sí, va... tiene un caligrama. Exactamente, se va formando en una cola ondulante de ratón que termina en la puntita, ¿no? Juega mucho con eso. Y me parece que los gurises lo toma como algo natural. Allá en Maldonauta se hablaba también, creo que fue Magdalena Alguera que habló de María Elena Walsh, ¿no? Sí. Que creo que hay que rescatar. A mí me llamó mucho la atención de que se conozca tan poco por parte de las generaciones jóvenes hoy María es Elena increíble, porque María Elena Walsh estamos hablando de una genia, ¿no? Una genia total, digo, una que rompía esquemas justamente Totalmente, en su sí, vida sí, sí. personal, Sí. en sus posicionamientos ante determinados temas sociales, y en la literatura ni que hablarlo, ¿no? Tremendo, sí. Más allá de lo archiconocido de las canciones, que son siempre una cajita de juegos, ¿ah? Tiene canciones también con una carga social muy importante, De política. ¿Sí? totalmente, pero en su literatura es siempre eso, ¿no? La transgresión, el romper los esquemas, el andar de un humor. género a otro, ¿no? Sí, la fantasía, ¿no? La fantasía. Vos sos un gran lector, bueno, de ciencia ficción. Yo sé que sos Sí, muy experto lector de... no, experto no, soy un devorador de ciencia un ficción, fanático de aquello. que no quiere decir que sea un experto, ¿no? Yo no soy un buen lector, soy un lector compulsivo, Ujú. ¿tá? Por momentos. De repente pasa un tiempo que no he leído nada. Sobre todo si estoy escribiendo, trabajando en un libro, no leo. Ujú. ¿No? No, pero me acordé ahora porque estabas hablando de no sé por qué, de esta mujer, María Elena Walsh, y me acordé de Úrsula K. Le Guin, Sí. que vos eras muy fanático. Sí, hablaste sí. Bueno, lo que muchísimo. pasa es que mujer, y también ¿no? las Qué dos, escritora. estas dos mujeres, como muy abiertas a muchas cosas, digamos, a muchos sistemas, teorías, Sí, ¿no? sí. Sí, sí. Estéticas. Úrsula también rupturista, Ujú. digo, Sí, una sí, literatura, sí, muy apertura. una literatura finísima, ¿no? Que llevan, perdón, el género hasta donde ellas quieren también. Totalmente. Lo mismo Mariana Walsh, digo, es infantil hasta que en un momento uno se da cuenta que no es infantil. Tal cual, ¿no? tal cual. Y Úrsula K. Le Guin tenía nada, eso, ¿no? Una gran escritora, una prosa finísima, pero además una mujer muy combativa, ¿no? Una mujer que a ver, porque la ciencia ficción no es necesariamente rupturista, ¿no? Hay una ciencia ficción, Heinlein, por ejemplo, una ciencia ficción muy conservadora, absolutamente conservadora. Los textos de Heinlein en general son odas al militarismo, ¿no? Y a las sociedades estructuradas a partir del poder militar, convencido, ¿no? Un ex Helen, pero ¿cuál es el Helen? Heinlein, el que escribió el texto que después se convirtió en aquella película Invasión de Ridley Scott, ¿no? Su novela era una novela justamente que hace un fuerte una fuerte propaganda del militarismo. Y Ridley Scott la convirtió en todo lo contrario, ¿no? Una sátira oscurita, como todo lo de Ridley Scott, estoy diciendo nada que ver. Paul Verhoeven. Perdón. Paul Verhoeven. Ya Paul sé, sí, Verhoeven. Paul Verhoeven. Sí, sí, Paul sí, Verhoeven. Paul Verhoven. Sí, Viste sí, que el sí. Guaula a veces... No, Paul Verhoven de Invasión sí me acuerdo, es una gran Sí, sí. película, es durísima, bien, fuertísima. bien oscurita, y es muy militarista, claro, porque pero, está luchando contra insectos gigantes que está todo claro, militarizado. pero es una crítica muy fuerte a esa sociedad, ¿no? Sí, aparte todos tienen sonrisa de colinos, todos Tal cual, colgantes, son todos tal cual, colgantes, tal todos cual. están luchando, les cortan la cabeza y se siguen sonriendo. Y siguen. Pero bueno, nada, hay una ciencia ficción que es, digo, como los escritores que la hacen tienen una fuerza conservadora, y hay una ciencia ficción rupturista, una ciencia ficción utópica, ¿no? Y Úrsula estaba en esa otra, y
toda su vida fue una gran peleadora, ¿no? Bueno, nos queda un minuto, Johanna. Yo no sé si quieres hablar algo, o yo te preguntaría simplemente, ¿este libro ya se sabe, el que viene el año pasado, el que viene, digamos, el título? No. Mirá, el título tentativo que tenemos es La escama del dragón, porque la escama es un objeto... Es la reescritura de aquel... del aliento del dragón. Del aliento del dragón. Una reescritura. Perfecto. Porque la escama es una novela fantástica, o no. Digo, tiene algo de steampunk. Y bueno, la escama es quizás el objeto mágico, ¿no? Perfecto. Juega un papel ahí. Bueno, veremos, Johanna. El año que viene tendremos una nueva novela de Fernando González, en este caso una reescritura que es otra aventura, ya veremos cómo funciona. Así que, Johanna, te mando un abrazo. Fernando González, gracias por estar en La Máquina de Pensar. Gracias a vos, Pablo, y gracias, Johanna. Y no me cuesta decirte Johanna, perdón, pero me sale Johanna, bueno. Toléralo. Bueno, trataré.